Seguimos en nuestro programa y en este apartado del mismo tenemos la presencia de dos profesionales que realmente es un gusto, un placer tenerlos en nuestro programa de educación, de ciencia y de cultura, como es el doctor Guillermo Ingracia. Guillermo, gracias por estar en el programa nuevamente. A ustedes. Y el doctor Julio Malamud, justamente para abordar una temática muy importante que es el 17 de noviembre es el Día del Prematuro. El doctor Guillermo Ingracia recién me decía algo que es muy importante, ¿no? No se celebran justamente las enfermedades, pero qué importante es abordar esta temática, Guillermo. Bueno, por eso estamos acá, digamos, para tomarlo como una semana de reflexión, una semana donde tengamos un espacio para difundir también las cuestiones acerca de la prematurez. No le llamamos Semana del Prematuro, le llamamos Semana de la Prematurez. En realidad la prematurez es una enfermedad y las enfermedades no se festejan. Las enfermedades se previenen, se curan, se tratan, digamos, y más que nada se previenen si es posible. Yo que, digamos, hoy vine acompañado de Julio, Julio, ahora pregunto eso, sí. ¿Cuántos prematuros atendimos? Por eso yo le iba a hacer la primera pregunta sobre las estadísticas. Vamos, ahí tenemos... en relación a este tema. ¿Sabés qué pasa? Mirá, nosotros estamos juntos con Guillermo desde hace... Bueno, no quiero decir para que no adivinen nuestras edades, pero estamos juntos desde el Hospital Italiano, que estábamos ahí hace más de 40 y pico de años, y estamos en el Sanatorio de la Mujer hace 36 años. En estos 36 años, en el sanatorio se han hecho cerca de 115.000 nacimientos. Nosotros tenemos aproximadamente 3.000 nacimientos anuales. Por lo tanto, si uno calcula que el porcentaje de prematurez es alrededor entre el 8 y el 9%, hemos atendido casi 10.000. Claro. 10.000 prematuros en el sanatorio, ¿no? Ahora, interesante. Por ejemplo, Guillermo, discúlpame, que quiero hacer esta pregunta. ¿Cuáles son las características? El prematuro es todo niño que nace antes de las 37 semanas. El parto dura 40, el embarazo dura 40 a 41 semanas. Sí. Los que nacen de 37 o menos son considerados prematuros. Ahora, los números son apabullantes en el sentido de que son 15 millones de niños por año que nacen en el mundo. Y en la Argentina son aproximadamente 50.000 por año. Quiere decir que es un tema de salud pública. ¿Por qué? Porque de la mortalidad infantil, que es el 9 por mil en la Argentina, del 9 por mil, el 6 por mil corresponde a prematurez. O sea que si uno quiere disminuir la mortalidad infantil, que es lo que quieren todos los países, porque la mortalidad infantil es un índice de desarrollo de las sociedades. Claro. Si vos querés disminuir la mortalidad infantil, tenés que actuar fuertemente sobre la disminución de la prematurez. Claro, porque la mortalidad infantil es hasta el año. ¿Está? Claro. Nosotros estamos, como decía Guillermo antes, en un periodo de la vida del bebé, yo desde el punto de vista de la obstetricia y él desde el punto de vista de la neonatología, que es el periodo que se comprende entre las 28 semanas, 7 meses, 6 meses y medio, al mes de nacido. Eso sería la perinatología. Sí. ¿Sí? Ese espacio de tiempo se lleva el 70% de la muerte del primer año de vida. Y dentro de ese 70%, el 70% está referido a la primera semana de vida del bebé. O sea que si uno, como decía Guillermo recién, como una cuestión de salud pública, tuviera que poner los dineros, los tendría que poner ahí. Efectivamente. Y sin embargo, la estadística demuestra que en los últimos 10 años se ha movido muy poco el índice de prematurez. Mira, por eso ejemplo, es impresionante. Eso es impresionante. Y por ejemplo, ¿se puede prevenir esto? Sí, hay algunas, pero primero tenés que identificar cuáles son las causas de prematurez y yo te las digo así rápidamente. Primero la vulnerabilidad social, o sea, países que son más vulnerables socialmente, Uganda, Malawi, Haití.
son los que tienen las mayores tasas de prematurez. Estamos hablando de, acordate este número, 20%. Claro. Entre 18 y 20% de lo que Julio dijo, nosotros tenemos el 9%, que es más o menos lo que tiene la Argentina en general. La vulnerabilidad, la inequidad del acceso a un control prematuro, un buen sistema de salud. Claro. Bueno, por eso, en ese sentido, el año pasado salió la ley de los 1000 días. Claro. La ley de los 1000 días que hace igualitaria la asistencia de las embarazadas y de los niños hasta los 2 años. Eso es una acción importante estatal. La vulnerabilidad también tiene que ver con otra cosa que es muy importante, que es el consumo de distintas sustancias. Eso está muy en aumento en el mundo: tabaco, alcohol y otras drogas. ¿Y alimentación, por ejemplo? Obviamente hablamos de las vulnerables, las madres mal alimentadas. Claro. Cuarto punto. ¿Iba por el tercero o el cuarto? Sí, tercero. Bueno, no importa. El tercero, fundamental. Lo extremo de las madres, de la edad de las madres niñas de 13 años tienen más prematurez que las madres de 24. Y las mayores de 35, que ahora es muy común, Julio tiene más de 35 que de 25. Sí, claro. El sanatorio es una característica de los sanatorios privados de Rosario. Sí. El porcentaje, digamos, el término medio de nuestra población tiene arriba de los 30 años. Y tenemos pacientes de 50 años, de 52 años. Pacientes que, por otro lado, muchas de ellas han requerido tratamiento de fertilidad. Claro. Y eso también las vuelve vulnerables en algún aspecto. Entonces, hay riesgos que uno puede muchas veces prevenir y riesgos que no. Esta cuestión de la cuestión social, ojalá pudiéramos, ¿no es cierto? Sí, es decir, eso, nosotros, por ejemplo, en las maternidades públicas hay, digamos, menores que estas pacientes que estoy hablando, pero también hay mucho porcentaje de prematurez. El otro tema es el medio ambiente. El medio ambiente, estamos en la zona fumigada por excelencia. Entonces, nos sentamos con una mamá embarazada que diga, por ejemplo, tengo miedo de tener un bebé prematuro. Entonces uno le dice, ¿dónde vivís? Acá en Callao y Catamarca, 8%. Otra mamá, tengo miedo de tengo miedo de tener un parto prematuro. ¿Dónde vivís? En la zona rural de cualquier localidad del centro santafesino. 16%. Es el doble. El doble. Claro. Y lo último, bueno, hablamos de la fertilidad, no, porque la fertilidad lo que trae, no sé si ustedes han visto en la calle, la epidemia de mellizos. Claro. Bueno, los mellizos difícilmente llegan a término, tienen un alto índice de prematurez también. Claro. Y por último, el COVID, El COVID. que ha aumentado la prematurez no por la enfermedad en sí, sino porque las complicaciones maternas, neumonía, ventilación mecánica o lo que fuera, hace que sea... ¿Y ya se ve reflejado este tema del COVID? Sí, ha aumentado en todo el mundo. ¿Estos aspectos? Ha aumentado un poquito en todo el mundo. Pero claro, hay una prematurez médicamente realizada. Provocada por el médico para evitar el riesgo que significa, digamos, lo que decía Guillermo, la paciente que tiene una dificultad respiratoria muy extrema, tal vez sacándole el bebé le mejora su capacidad respiratoria. La mujer que tiene hipertensión es inmanejable, entonces eso hace que tenga que nacer antes el bebé. Claro. Ahora, fíjate vos, que la prematurez no descendió. O sea, aumentó en los últimos 10 años casi 10%. O sea, se fue de 8 a 9. Vuelvo al número. Uganda, Malawi, algunos países africanos, 18, casi 20. Argentina, 8, 9. Entonces uno dice, pero está en relación con el nivel socioeconómico del país. Estados Unidos, ¿cuánto tiene? 12. Claro. Y hay otros países que vos decís, pero a ver, un poquito, ¿quién es el país que menos prematuros tiene en el mundo? El país que menos es una provincia de la Siberia
de la zona de las repúblicas socialísticas soviéticas. Y por ejemplo, les pregunto, ¿cuáles serían los problemas de un niño prematuro? La verdad que son problemas, Guillermo lo puede decir mejor que yo te puedo decir cómo puedo tratar de evitar eso, ¿no es cierto? Nosotros buscamos siempre lo que es prevención, se llama prevención primaria, es decir, tratar de evitar que sucedan las cosas, ¿no es cierto? Para eso necesitamos una mujer bien nutrida, que tome el famoso ácido fólico, que se cuide, que tenga buenos hábitos, que no tenga droga, que viva en un lugar adecuado, todo ese tipo de cosas. A partir de ahí nosotros tenemos, hay un momento específico que nosotros debemos hacer estudios específicos, que es la ecografía. Son 3 momentos muy importantes en el embarazo. En el primer trimestre, en el segundo trimestre y en el tercer trimestre. Sobre todo en el primero y en el segundo trimestre, nosotros podemos hacer una valoración de lo que es el cuello del útero. El cuello del útero es la parte, ¿no es cierto?, bien finita que tiene esa pera que es el útero, ¿no es cierto? Nosotros a través de la ecografía podemos medir el útero y ver si está reducido, si hace medicación adecuada. Y podemos prevenir esta cuestión del parto prematuro. En parte, por supuesto. Sí, pero bueno. ¿Y si nacen, por ejemplo, Guillermo? Y si nacen. El inmaduro... Porque debe haber distintos grados, ¿no? Sí. El inmaduro es una naranjita que se cayó antes del árbol, o la sacaron, pero tiene todos sus gajos. Ahora, el inmaduro bajo peso es una naranjita que también tiene todos sus gajos verdes, pero le faltan gajos. Esa combinación entre la prematurez y el bajo peso es una combinación muy peligrosa, porque el pulmón es muy inmaduro, no funciona y necesita una activa participación de la neonatología en primera instancia para ventilar esos chicos. Ahora, y requiere todo de un seguimiento exhaustivo. Tanto ellos como nosotros tenemos 2 cuestiones para actuar. Una, preventivamente con el uso de corticoides. Eso ha sido una revolución. En la amenaza de parto prematuro, los obstetras usan corticoides porque acelera la maduración pulmonar. Ah, claro. Y nosotros apenas nacen, usamos el surfactante, que es lo que le falta a ese pulmón, que es sacado de los terneros recién nacidos. Claro. Y también de cerdos. Eso viene ya como un medicamento que se inyecta en la tráquea. Esas 2 cosas han hecho de que la sobrevida sí haya cambiado totalmente. Pero el número de prematuros no cambia, al revés, está aumentando por todas estas cosas que dice Julio, porque somos preventivos, porque se hace el diagnóstico antes, porque las embarazadas diabéticas antes ni se embarazaban, las mujeres diabéticas antes ni se embarazaban, o las hipertensas perdían sus chicos y ahora llegan hasta un punto en que después se hacen viables. Doctores, ha sido muy amable por estar con nosotros, 2 amigos del programa, que da gusto siempre hablar de estos temas de medicina, ¿no? Que sí que muy amable. Gracias a ustedes, como siempre. No, por favor. En esta semana del prematuro vamos a difundir y a tratar de aclarar. Cuenten con nosotros para esta difusión que es tan importante. Nosotros vamos a una pequeña pausa y entramos ya después en la recta final con buena música, con Marcelo Ledesma en Educación, Ciencia y Cultura.